Amén. Mis hermanos, de los que vinieron el domingo pasado, yo les lancé un desafío. No sé si alguno lo recuerda, yo se lo recordaré. Este desafío deja fuera a algunas personas que ellos saben quiénes son, pero les digo, ¿algunos recuerdan cuál fue? Yo decía la palabra cristiano. Si alguno la encuentra en la Biblia, por favor me dice si la he encontrado. Hicieron la tarea, la buscaron, la encontraron. Levanten la mano de los que vinieron la última vez, quienes la buscaron y la encontraron. Ok, dos cosas, o la buscaron y no la encontraron, o no la buscaron. No la buscaron, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, qué gran dicha esta que nos encontramos, porque nos hace ver que hay cosas que podemos hacer y qué interesante que alguien dijo y que no hacemos. No sé quién fue que lo dijo. Pero lo cierto es que, como yo les vengo diciendo, esto es una iglesia que nos consideramos ser bibliocéntrica. Y por eso significa que procuramos, quien se para aquí delante, hablar solo lo que está escrito en la Biblia. Y es un temor que lo tenemos muy infundido en el corazón. Ciertamente, la palabra cristianos aparece por primera vez en la Biblia en el libro de Hechos. Y quiero también reconocer que el mismo día que yo les hice el desafío, y yo decía, yo no lo he visto, pero lo cierto es que yo sí lo había visto, pero mi mente lo borró, pero lo afirmé. Y no lo he visto. Y gracias a Dios, una de mis hermanas, muy querida y que nos acompaña, mi hermana Dianelli, maestra, por cierto, y la gloria es para Dios, me dijo, mi hermano, vea que para edificarle, le digo, está ahí. Y me mandó un versículo edificante. Y eso me dijo, y déjame ver a mí cuántos más habrán, y yo no lo he visto. Y había más de 6. Amén. Esto está en el libro de Hechos. Gloria a Dios. Les quiero redactar un poquito para ponerle en contexto de lo que sí yo les mencioné y puedo afirmar, y la Biblia así lo respalda, y luego cerrar el punto de lo que concierne a la palabra cristianos. Cuando en el libro de Hechos se menciona la palabra cristiano por primera vez, esto hace alusión a la iglesia que se había levantado en Antioquía. Esto está en Hechos 11:26. Y dice el verbo 3. ¿Perdón? Ok. Hechos 11:26. Amén. ¿Alguien lo tiene a mano? Perfecto. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí yo les decía que hasta aquel entonces, bueno, ahora yo les digo, hasta aquel entonces, la palabra cristiano no existía, y tenemos que pensar en que los discípulos y seguidores de Cristo no habían visto esa palabra escrita porque la ley no contemplaba a Jesucristo como alguien a quien seguir. Yo les decía que hoy día, en ese momento, seguir a Cristo era como seguir la filosofía o el creer de Herodes, de Aarón, los herodianos, en fin. Cristo fue como quien dice un movimiento, y en este sentido, ustedes se fían que dicen, y a los discípulos se les comenzó a llamar cristianos, es decir, que ellos no se autoproclamaron así. Y ahí yo les decía, o yo les digo, que ese nombre en el cual se les comenzó a llamar fue un tanto despectivo y peyorativo, porque se burlaban. Tengamos en contexto de que el pueblo propio de Jesucristo rechazó a Jesucristo. Amén. Y quienes siguieron a Jesucristo en principio eran personas del pueblo judío que fueron rechazados por sus hermanos porque siguieron a Jesucristo. No sé si me doy a entender. Entonces, en Antioquía había diferentes filosofías, diferentes religiones, diferentes formas de creer, y estaban, como yo les decía en su momento, los judíos y practicantes de la doctrina judaizante, y estaban los cristianos que de alguna manera eran tildados de hereje porque se habían desviado de lo que estaba escrito, y los maestros de la ley decían, si tú sigues a Jesucristo, tú eres un pagano, Jesucristo era un blasfemo, en fin, fue algo peyorativo. Pero luego, y ya para cerrarles el tema con esto, dice el apóstol Pedro en su carta, en su primera carta, capítulo 3, dice, primera de Pedro, capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, verso 16,
Pero si alguno padece como cristiano, eso es hablándole al pueblo que era juzgado y constantemente asediado por ser cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Qué él está afirmando aquí, Pedro? Él está diciendo, el juicio por quien va a comenzar es por la casa de Dios, que era Israel. De manera que Pedro estaba diciendo, gente, si elegimos por Cristo, sigamos apegados a Jesucristo. Porque, y luego dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén. Entonces, dicho esto, mis hermanos, y el llamado para todos los que hemos dado el paso del bautismo, los más recientes y nosotros mismos, es que nos apeguemos a Jesucristo y estemos preparados para que por eso nos juzguen, nos ataquen, pero como dice un verso anterior a esta misma carta de Pedro, que no padezcamos nosotros ni por robo, ni por injusticia, ni por cosa mala vida, o sea, no padezcamos por esto. Cuando venga juicio, que solamente sea porque nos juzguen por ser cristianos, no por hacer lo malo. Amén, mis hermanos. Que nos juzguen porque nos consideren tontos, porque no era necesario bautizarse de nuevo. Amén. Porque ya fuimos bautizados de niño. Seamos uno solo en Jesucristo, que fue el mensaje de la prédica pasada. Seamos uno solo en Jesucristo y mantengámonos unidos en nuestra fe en Jesucristo, pueblo suyo. Amén. Habiendo dicho esto y teniéndolo como introducción, quiero que vayamos, sí, al libro de Colosenses capítulo 3, verso 1, y cuando lo tengamos, te invito a que nos pongamos de pie para leerlo. Gloria a Jesús. Lo tenemos, capítulo 3, verso 1. Gloria a Cristo. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Pueden tomar asiento. Antes de continuar, el equipo de multimedia ha preparado un pequeño videito que yo les pedí que nos compartiera, muy propicio al tiempo del bautismo que hemos tenido reciente, pero muy orientado también al tema de esta prédica. Si pueden apagar las luces delante. Daniel, ¿está todo listo? Ok. Cuando apaguen las luces, iniciamos. Quiero que me bauticen. Quiero que me bauticen. Él no lo entiende. Estoy muriendo. Y cuando muera, y quiero reunirme con mi amigo cristiano, que resulta estar ensuciado. Dice que te irás al infierno, no al cielo. Esa decisión no la tomas tú. Quiero que me bauticen.
Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se oye? Gloria a Dios. Yo diría, y tal vez usted dirá, después de haber visto tantos videos de bautismo de nuestros propios hermanos, aún así un video más de bautismo, tómelo como que vamos a utilizar a este hermano como el ejemplo que vamos a utilizar para los ejemplos, porque no conozco la vida de nadie, tampoco me interesa conocerla. O sea, porque claramente no va a ser eso el motivo del objeto de una prédica, a eso me refiero. Pero sí quiero resaltar 2 puntos. Este varón que está aquí, vieron que, no, bueno, tal vez por la imagen no se notó, pero tenía unos símbolos en su cabeza, como le decimos, tatuaje. Tenía un corte de pelo que se podía juzgar y claramente todo el que le conocía y de repente lo identificó, lo desechó. Y no había forma de que lo consideraran apto para entrar al reino de los cielos. Amén. Sin embargo, este hombre, yo no sé ni de qué, esto fue un video de una película, de una serie, no sé, yo me encontré ese video de forma aleatoria, les cuento, no sé qué personaje es, sí me sentí muy impactado por la escena. Primero porque reconocí a una persona que dijo, entiendo que este es el camino y lo hizo con convicción. Dio el paso aún y pese a que ya él sabía que lo juzgaban. Y es un hombre que tenía un estilo de vida que quizás él tenía todas las condiciones para él mismo autodescartarse. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que se considera totalmente indigno para dar un paso hacia el Señor. Y sobre todo para hacerlo público. Porque hemos dicho que nos es más fácil o nos es fácil buscar a Dios en la intimidad, abrirnos cuanto entendamos, pero dar el paso público requiere cierta valentía y valor, alguien dijo, y convicción de que no me importa, yo elijo a Cristo porque Cristo, si tengo a Cristo no me falta nada. Eso, mis hermanos, es el inicio del arrepentimiento, es el inicio de la transformación y ya les introduzco que el mensaje de este culto es una transformación verdadera. Una transformación verdadera. Pablo, en esta carta que le escribe a los colosenses, a la altura del capítulo 3, como leímos, hace una exhortación a gente que resucitó. Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Para los que ya nos bautizamos, sabemos que el bautismo simboliza la muerte y crucifixión de nuestra carne, dígase de nuestros deseos, y el resurgir de un nuevo hombre, de un nuevo ser. Amén. Entonces, si nosotros resurgimos en Cristo, creemos que tenemos un nuevo camino por andar. ¿Lo hemos creído o no? Pablo nos exhorta que entonces tengamos la mira puesta en las cosas de arriba, no en la tierra. Fíjense que el ejemplo que ponía este hombre era, yo estoy enfermo y me estoy muriendo, pero me quiero encontrar con mi amigo cristiano que está en el cielo de ustedes. Gloria a Dios. O sea, él se considera muy lejos de la fe de ellos, o sea, muy lejos de formar parte del pueblo, pero creyó al Dios y al cielo que ellos le creen. Pero fíjense que el impacto grande no lo tuvo las personas a las que él le rindió cuenta y le buscó la solicitud del bautismo, sino que quien hizo el cambio primero fue Dios. Aquí lo saco él del contexto y nos ponemos a nosotros como los protagonistas. ¿Quién puede decir que el cambio lo hizo alguien si no fue Dios tratando con nuestros corazones en lo íntimo? Los que pudieron dar su testimonio en el video que vimos reciente del bautismo, cada uno de alguna manera dijo que fue Dios tratando consigo. Uno hizo alusión a su entendimiento y el conocimiento que Dios le dio, y mediante ese conocimiento le hizo entender que la mejor decisión era Cristo. Fue un tanto lógico, pero fundado en la fe. Gloria a Dios. Otro dijo, pese a mis caídas, yo he sabido que rendirse no es una opción porque Dios siempre está conmigo. Amén. De manera que nadie dice, yo sigo adelante porque Juan Emmanuel siempre ha seguido hacia adelante. Siempre seguimos hacia adelante porque tenemos la fe puesta en el invisible. Amén. Porque si ponemos la fe en quien vemos, vamos a fallar, porque siempre al que vemos puede fallar. Aunque sus fallas no siempre lleguen a verse o saberse. Amén. Verso 5.
tiene como título la Biblia, la vida antigua y la vida nueva. Algunos de nosotros ya decidimos hace un tiempo iniciar una vida nueva. Es decir, nos arrepentimos y nos bautizamos. Me incluyo, yo tengo, me recordaba mi hermana Clara, y yo tengo como algunos 13 años que me bauticé, 11 años. 13. Yo decía que era 11. Mi madre. 13 años que me bauticé, y en ese camino, las veces que yo creo que me he doblado no han sido pocas. Y digo que yo creo porque a veces uno se juzga más que el resto, y yo, dentro del estándar que tengo concebido de mí para varias cosas, no siempre creo que doy el 100 de mí. Amén. Sin embargo, esta palabra es propicia hoy, porque hoy es necesario que Dios nos recuerde que tenemos una vida nueva por la que elegimos hace un tiempo, por la que decidimos hace un tiempo, y qué dicha aquellos que la decidieron recientemente, porque tienen ese fuego súper avivado, y qué desafío para todos nosotros que avivemos el fuego de la pasión en Cristo. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Gracias. Verso 5 del capítulo 3. Título de Colosenses. Gracias, pastora Glenis. Seguimos en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5. Yo les decía el domingo pasado que las epístolas que leemos, en este caso Colosenses, fue una carta. Vamos a ver esta prédica directamente del puño y la letra del escritor de Pablo, porque no estoy seguro que fue el mismo Pablo que lo escribió, de Colosenses, pero esto salió de la boca de Pablo. De manera que la prédica es directo de Pablo y yo simplemente soy aquí un emisario de la palabra de Dios. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Vimos que en el anterior decía siempre tener la vista en las cosas de arriba. Y cita: fornicación, impureza, pasiones desbordadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Gloria a Dios. Estas son cosas, mis hermanos, que quienes la practican, mientras la practican, no siempre sienten el peso de lo malo que están haciendo. Como así, Juan Emanuel. Si les toca escribir en un formulario, eso que tú estás haciendo está bien, sabrán decir que no está bien. Pero mientras están en el disfrute, entienden que no es nada. Si alguno lo ha vivido, sabrá de lo que le digo. En las cuales vosotros también anduvisteis, lo dice la Escritura, no lo digo yo, por si acaso nadie se motiva a decir amén. ¿Ahora alguien dice amén? ¿Alguien anduvo en esto? En otro tiempo, cuando vivíais en ella. Nosotros, los que estamos aquí presentes, estamos llamados a tener esto en el pasado. Pero si hasta aquí algo de eso nos salpica, qué buen momento para que Dios nos diga que podemos ser libres de esto ahora. Porque la palabra de Dios llega como una exhortación oportuna y puntual para que podamos enderezar el camino en Cristo. Y al final es decisión. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y añade: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Alguien de lo que daba su testimonio en el bautismo decía, porque yo antes como que, voy a decir una palabra que tal vez no fue la misma, pero fue lo que entendí, como que me llenaba rápido, me airaba, me cargaba rápido, y al dar el paso en Cristo, su vida ha venido transformándose. Y gloria a Dios, porque de eso se trata. Cristo produce transformación en nosotros. Gloria a Cristo. Quiero subrayar, quiero resaltar la palabra blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No siempre, y ya hemos hecho prédica de eso anteriormente, no siempre la mentira es muy evidente. A veces, diciendo palabras engañosas, tú te autoengañas a ti mismo creyendo que estás diciendo la verdad, pero sabes que estás generando confusión. Esa es una sutil forma de mentir.
Entonces, si tú te fijas en todo esto, desde las primeras mencionadas, que son un tanto socialmente y moralmente muy censuradas, por ejemplo, pasiones desordenadas, malos deseos, fornicaciones, impurezas, hasta las más sutiles, que son las recién leídas, iras, blasfemias, palabras deshonestas, todas estas, de alguna forma hemos incurrido en ellas, pero para poder liberarnos de ellas, teniendo como base el poder de Jesucristo, también implican de nosotros una intención. Y requieren un ejercicio de parar el ritmo acelerado de la vida y poder observar nuestros pensamientos y accionar. Como decía el salmista en el libro de Salmos, capítulo 1, verso 2, que mediten su ley de día y de noche. Es necesario hacer el ejercicio del meditar, porque cuando tú meditas, tú dices, y voy a poner un ejemplo, wow, qué bien se ve la persona por la cual tú puedes sentir cierta atracción. Y en tu mente comenzar a maquinar cosas si tú te sientes identificado con el pensamiento. Pero si tú eres capaz de desconectarte del pensamiento y darte cuenta que es un pensamiento que está en tu mente pero no eres tú, tú puedes simplemente observarlo y con el poder de Dios pasará de ti. Amén. Y es importante que tú puedas darte cuenta que ese pensamiento no eres tú, está en tu mente y a tu mente llega sin número de boberías. Sin número de boberías llegarán que si tú eres consciente de eso, tú no te da una página para anotarlas todas. Lo que pasa es que pasan tan desapercibidos y algunas no son tan moral y socialmente condenadas que tú simplemente la dejas ahí, la abrazas y haces un disparate y tú dices, y te preguntas, ¿por qué tú hiciste eso? Ay, yo no sé, un disparate. No te detuviste a meditarlo, pero cuando son cosas de peso, y en este caso que atentan contra tu salvación, es importante que tú la puedas observar y orar para que Dios te ayude a superarlas sin que las materialices. Amén. Gloria a Dios. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos, es decir, cuando tú dejas de mentir, es una señal. Estoy en el verso 9, dije, ¿verdad? Capítulo 3, para los que me van siguiendo. Habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, tus hechos, y la Biblia también lo relata así en Santiago, que por la fe, por tu accionar, tú das testimonio de tu fe. Tú puedes tener los pensamientos que tú tengas porque no necesariamente tú tienes una fábrica de pensamientos de forma intencional. Los pensamientos se producen conforme al contenido que te llega, que no siempre tú tienes control de él. Si por ejemplo tú vas a un salón de belleza, y yo me he puesto como ejemplo que alguna vez lo viví, no sé, hacerte las uñas, los cabellos, lo que sea, no siempre el que está ahí o todo el mundo es cristiano y ponen todo tipo de música. Esa música puede que conecte y active cosas de tu viejo hombre. Gloria a Dios. Entonces, cuando eso se active, con el poder de Dios, tú debes darte cuenta de que eso está ahí en tu cabeza y poder reprenderlo en el nombre de Jesús. No siempre basta con solamente declararlo y ya. A veces te tomará un tiempo importante aguantar la observación, pero saber que en Cristo tienes la decisión de no dar el paso. Es como quien tiene un arma de fuego cargada y puede decidir disparar o no disparar. La bala está en la recámara, pero si tú logras liberarte de la ira en el momento que te permitió sacarle y apuntar, tú también vas a poder tener la fuerza en Dios de luego descargar la bala y pasar de eso. Mientras se manifieste el deseo, quiero decirte, mientras se manifieste el deseo y tú estás al borde de tomar la decisión, puedes decidir esperar y clamar a Dios para que te ayude y te dé la fuerza, reconociendo que eso está en tu cabeza. Lo que no debes hacer es alimentarlo y mucho menos materializarlo. Una vez superado ese momento de tentación y tú habiendo visto que eso está en tu cabeza pero no es tuyo, es ajeno a ti, aunque te estimula, no es tuyo, Dios te da la fuerza para que venzas. Y esto es construir el nuevo hombre que nació cuando renunciaste a tu vida pasada. Gloria a Cristo. Verso 10. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Fíjense que no dice y vístanse, sino que dice y sean revestidos. Y yo me quedaba reflexionando porque veo que en el verso 14, les adelanto un poquito, dice, y sobre todas estas cosas, que vamos a ver un poquito más adelante, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Amén. Pero anteriormente dice y revestíos. Entonces hay una cierta diferencia entre una y otra palabra. ¿Y qué implica el revestimiento? Revestimiento tiene que ver con una intención y una acción continua. No basta con que yo me puse la ropa blanca hoy y ya seguí andando. No, revestirse significa re, porque es un continuar. Y si en algún momento descuidamos el ser revestidos y damos por hecho que ya lo logramos, pues va a pasar, como advierte Pablo, que luego nos deslizamos y salimos del camino de Dios. De manera que la vida de un hoy día llamado cristiano, pero hoy día un desafiado a ser verdadero discípulo de Cristo, amén. Estamos llamados a ser verdaderos discípulos de Cristo, tiene su compromiso en ser activo buscando el rostro de Cristo. Y esto implica meditar en su palabra. El salmista ya lo decía, bienaventurado el que medita en su ley de día y de noche. Literalmente dice, el que no anduvo en camino de malo. ¿Quién aquí no anduvo en camino de malo? No tenemos esa bienaventuranza, lamentablemente. Pero sí dice el verso 2, sino que en su ley medita de día y de noche. Entonces, él lo dice porque lo vivió. Y nosotros que leemos la historia de David, vemos que tuvo una vida muy expuesta a tentaciones, pero sobre todo, y por eso, una vida llena de victorias, aunque tuvo sus derrotas. Amén. Por eso vimos en el libro de Primera de Pedro, la carta que le escribía a sus hermanos, porque si el justo con dificultad se salva, ¿se acuerdan? ¿Cuánto más será del que ni siquiera ha dado el paso de buscar al Señor y aceptarlo? Esto hace alusión a que nosotros que ya decidimos buscar a Cristo, tenemos un desafío de mantener la salvación. Tenemos un gran desafío. Y esta palabra, aunque yo entiendo que viene cargada de gozo, viene cargada de desafío. ¿Alguien aquí se ha gozado hoy en la casa de Dios? ¿Se están gozando con la palabra? ¿Se sienten desafiados por el Señor? Pues gloria a Dios por eso. Cristo vive. Dice el verso 11, os repito el verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa esto? Yo te voy a decir lo que significa en breve, pero quiero hacerte un desafío. Un desafío no, un ejercicio. Yo quiero que tú mires a tu alrededor, voltea la cabeza, mira que te queda al lado. Tal vez algunos verán una cara nueva, una cara poco conocida. Ahora yo quiero que tú pienses en cuando llegaste la primera vez a la casa de Dios, a esta casa. Nos incluimos todos. La primera vez que llegamos, que nos invitaron y ven para que tú conozcas. Y sí, que tengo otra cosa. Y al final llegaste. Tú cuando llegaste por primera vez no conocías a nadie, a menos a quien te invitó. O algún caso fortuito de que ahí tú también vienes aquí, yo también, pero casi no conocimos a nadie. ¿Me van siguiendo? ¿Se acuerdan de ese momento? Cuando llegaron por primera vez. En ese momento, ustedes quizás vieron a alguien que parecía cristiano, porque no tenía nada que dijera que no lo fuera. Usted, y hablando más claro, no era socialmente etiquetable. No tenía tatuaje en la cabeza, tatuaje en la cara. O sea, si te decían él es cristiano, tú no te ibas a sorprender, porque todo el mundo, al que tú viste así, tú decías, bueno, seguramente tiene tiempo viniendo. Si tú viste a alguien que era socialmente etiquetable, posiblemente tú dijeras, este es visitante igual que yo. ¿Estamos hablando claro o no estamos hablando claro? De manera que bajo el tema del que estamos hablando de verdaderamente transformados, al ser humano le es más fácil enfocarse primero en las apariencias externas. Pero ¿qué pasa? Hay gente que antes de llegar a los caminos de Dios son socialmente correctos.
Es decir, no tienen una apariencia que requiera ningún tipo de cambio. Y más que eso, no consideran que necesitan ningún tipo de cambio. El que esté en la iglesia, que resuelva su tema. Ese sí necesita Dios. Yo estoy bien. Yo soy un buen padre, yo soy un buen trabajador, yo tengo mi empresa, yo le doy trabajo a la gente, yo soy el mejor empleado. Y nadie me juzga, yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo. ¿Me van siguiendo? Me van siguiendo, pero no hemos llegado, seguimos en el camino. ¿A qué yo voy con eso? Cuando decidimos dar el cambio por Cristo, reitero, nos enfocamos primero en las apariencias porque yo quiero de verdad que se vea que yo cambié. Pero si nuestra meta es solamente llegar al cambio exterior, nos podemos quedar cortos, porque hay otras cosas que no se ven, que son por las cuales sí nos podríamos quedar fuera del reino de los cielos. De manera que cuando aquí habla del ser revestidos, implica de que mientras tú te sigas exponiendo a la palabra de Dios, siempre Dios te va a ir señalando cosas que ni tú mismo te veías en ti, pero que pueden ser un impedimento para llegar al reino de los cielos. Y esto debe llenarnos de gozo, porque quizás no todos podamos ser cambiados así. Significa que mientras vayamos poniendo de nuestra parte y permitiendo que Dios produzca el cambio en nosotros, podemos sentir que le estamos agradando a Dios, porque Dios sabe la entrega que le estamos haciendo diariamente. Amén. Y en ese sentido de permitir que Dios haga el cambio en nosotros y que nosotros tengamos la intención de verdaderamente ser cambiados, sabiendo que este camino no es de hoy, no es de mañana, sino que es continuo diariamente, vamos a poder ver que Dios va a utilizar diferentes herramientas para moldearnos y para cambiarnos. Por ejemplo, dice el libro de Proverbios en el capítulo 17, verso 27. Wow, ¿qué? Gloria a Dios. Mi papá me ponía de proverbios y decía, son 31 proverbios, toco un proverbio por día del mes. Yo no recuerdo haberlo cumplido, pero sí recuerdo la ordenanza y lo leíamos. Pero yo no me lo memoricé, intenté memorizármelo para llegar aquí. Dice, hierro con hierro se aguza, y asimismo, Proverbios 17, 27, prudente, es el hombre entendido. Vamos a buscar la versión que tengo aquí porque a lo mejor lo crucé. Pero tengo aquí mi backup. No, Reina Valera 1960, pero hay alta probabilidad de que el versículo esté intercambiado. Dime. Ajá, el de hierro con hierro. 27, 17. Está invertido. Gracias. El hierro con el hierro se aguza, y asimismo el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es aguzar? Aguzar es sinónimo de afilar. Amén. De ponerlo regio y útil. En ese mismo versículo vemos que así como tú no puedes enderezar un metal si no es con otro metal, así tu cambio difícilmente no venga si no es de otra persona semejante a ti que te va a producir el cambio. Llevando esto a término práctico, a veces los líderes tienen un gran desafío con el colaborador, estoy hablando ya en términos de trabajo, con la oveja que más lo desafía. Por ejemplo, a veces tú como colaborador tienes ese gran desafío con el jefe que te tocó, pero sea cual sea el escenario que te toque jugar, tú como cristiano siempre vas a ver que Dios va a poner en ti a alguien que te va a ayudar a elevar al nivel que te toca asumir. Esa persona que tú la ves como quizás un adversario, como quizás la dificultad, puede que sea el instrumento de Dios para mostrarte su gloria. Ejemplo de eso vemos varios. El mismo David, cuando iba caminando huyendo de su propio hijo, hubo alguien que comenzó a tirarle piedra y a llamarlo perro y a insultarlo, y hubo uno de sus soldados que dijo, Señor, ¿qué es lo que le cortamos la cabeza? No, tranquilo, déjalo, porque puede que ese insulto que me esté lanzando sea enviado por el mismo Dios. Eso habla de un hombre sometido a la voluntad de Dios. Un hombre que tenía poder para tomar
la venganza en sus manos, porque tenía alguien, nada más con levantar un dedo y esa cabeza rodaba, literal. Pero hablaba de una sumisión a la voluntad de Dios, que es a lo que Dios nos llama hoy. De que así cuando se presente la tentación de tomar la justicia en nuestras manos, porque no voy a decir que es fácil, pero es más fácil dejárselo a Dios cuando no tenemos otra alternativa. Señor, lo dejo en tus manos. Tú no puedes hacer nada, tú no le puedes dar una galleta porque te cancelan. ¿Me entiendes? Pero, ¿y si no fuera tu jefe? Entonces, cuando Dios se glorifica, es cuando realmente, Dios se glorifica como quiera. Para empezar por ahí. Ahora, cuando tú puedes ver la gloria de Dios, porque son otros 500, Dios se glorifica como quiera. Sus hijos, su pueblo, está expectante de ver la manifestación de Dios y la va a ver. Ahora, el que reniega de Dios, se puede que no la vea. Y puede que Dios se glorifique con él. No sé si me dio a entender. Yo no vi la gloria de Dios, bueno, Dios se glorificó en ti y otro la vio la gloria. Entonces procura mejor tú ser de los que ve la gloria de Dios, y es cuando tú le entregas la voluntad y el señorío a Dios. Y esto habla acerca del viejo hombre. Verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro. Estamos hablando de lo que vivían en ese estilo de vida. Bueno, el que se bautizó en el video parecía un bárbaro, de los vikingos y esa gente, ¿me siguen? Estoy hablando de historia. Bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y ahora dice, vestíos, verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Benignidad significa promotores de lo bueno. Si usted se imagina alguna palabra que comprenda lo bueno, buenísimo y bueno, es benignidad. Es decir, que no escatimes nada para que las cosas se hagan bien y tú manifiestes la bondad, es benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13, gran desafío, mis hermanos, agarren ese reto. ¿Qué dice el verso 13? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No es solamente soportándonos, y lo hemos predicado en otras veces, no es solamente diciendo, yo mejor no le voy a decir nada, yo ni le hablo, yo me hago de cuenta que él ni vino, yo lo ignoro. No es ese soporte que habla aquí. Es el soporte de estar a la disposición de servir. Es estar a la disposición de poder orar e interceder por tu hermano. Es tu entender que aunque haya diferencias, somos parte de una misma cosa. Siguiendo la línea de la prédica pasada, estar unánimes en Cristo, somos uno solo. Así como tu cuerpo, y lo poníamos como ejemplo, lleva tu pie adolorido, ese meñique que tú te lo quisieras arrancar porque se te infectó una uña, tu cuerpo sigue arrastrando ese pie y sigue queriendo que ese pie se sane. ¿Es así o no es así? Así mismo debemos soportar al hermano, que puede que tu hermano sea la mano, puede que sea un dedo, puede que sea el riñón. Ay, el riñón cogió piedra y está doliéndole el cuerpo entero. Todos en nuestra diferencia y multiforme, según la gracia que Dios nos dio, todos somos parte de una misma cosa. Entonces, la semejanza que Dios hace con nosotros es que nos llevemos con amor, que es un vínculo perfecto. Verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo te puedo decir, mi hermano, que yo esta mañana me siento muy agradecido de estar aquí en esta casa. Yo me sentí, cuando estuve adorando, yo me reía porque yo tenía la dicha de que no podía mirar para atrás. Entonces yo no sé si alguien abrió su boca, no abrió su boca, se quedó derecho, yo no lo sé. Yo sentí y en mi mente yo me imaginaba que todos estábamos adorando al Señor unánime.
Literal, yo me sentí que todos nos adoramos a Dios juntos y me sentí agradecido de Dios por eso. Y se cumplió lo que dice la Escritura de cuán hermoso es adorar todos juntos. ¿Cómo que dice Glenn? Habitar todos juntos en armonía. Estuvimos de acuerdo, estuvimos en armonía. Y una armonía que fluía con la adoración y la música dedicada a nuestro Dios. Yo, de hecho, cuando estaba sentado, yo me acordaba de alguien que visitaba esta iglesia, José. Ustedes saben que siempre se estaba riendo y aplaudía. José. Una vez yo me lo encontré por el barrio y él me decía, y dímelo, mi hijo, ¿cómo te fue? Bien, José, bien. ¿Y te gozaste? Esta pregunta de este tipo, pues, estamos hablando de 10 años para atrás. Y a mí me quedó esa pregunta muy marcada porque yo dije, es necesario gozarse en la casa de Dios. Por lo menos lo asumí para mí. Yo no te digo, gózate. No, yo cogí para mí que es importante si me gozo en la casa de Dios. Porque si me gozo en la casa de Dios, puede que eso acompañe a mi necesidad de venir a la casa de Dios. Y venir a la casa de Dios conviene. Porque aunque hay información múltiple en las redes y cualquier gente te manda un mensaje por las redes, no es lo mismo recibirlo en la casa donde Dios te mandó. Hoy tuvimos la dicha de que hermanos formalizaron su pertenencia a este cuerpo y no va a ser igual el mensaje que ellos van a recibir que el que van a ver por otro lado, que igual será de bendición, pero no igual al que Dios mandó al pueblo. Son igual porque son bendición, pero no son igual porque este es el maná que Dios mandó al pueblo para hoy, para esta semana. Amén. Entonces, yo me gozo en la casa de Dios por cada uno de ustedes, porque somos parte de un mismo pueblo. Porque cada uno de ustedes, aunque no se vea, hacen una diferencia. Ayer yo participaba en un evento y quien tocó guiar y para quitarle el misticismo fue un evento de pastores, para que no vayan que yo... No tiene ningún misticismo ni ningún secreto. Y a quien le tocó cerrar el templo hacía la alusión acerca de los miembros del cuerpo y decía que los miembros del cuerpo que no se ven incluso suelen ser los más importantes. Por eso, cuando yo digo que no se ven, yo ahora, no es que su cara no se ve ni su nombre, que a veces tu accionar tal vez no es tan visible, pero sí es supremamente importante todos, desde al que le toca limpiar, y cuando digo al que le toca limpiar, fui intencional porque no quise decir solo a Lugier. A todos nos ha tocado indistintamente de eso. Hasta el que tiene el compromiso y la responsabilidad de pararse aquí delante y traer la palabra de Dios, también es parte importante. Uno sin lo otro dejaría la obra incompleta. El cuerpo no funcionaría igual. Verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, lo que les decía que hicimos esta mañana, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y ya el verso último, y todo lo que seáis y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mis hermanos, hasta aquí ha llegado la lectura de la palabra. El mensaje para esta mañana es que hay en nosotros una verdadera transformación. Una transformación que trascienda no solo lo que se ve, sino también lo que no se ve. Hay cosas que nosotros hacemos que sabemos que están ahí, pero nos acomodamos a ellas porque nadie nos juzga, nadie nos la ve, pero que Dios nos la viene tratando con nosotros porque nos quiere llevar a otro nivel. Esa transformación es importante que se manifieste, porque como vimos, luego de esa seguirá otra y es conveniente, no voy a decir necesario, que también lo es, pero es conveniente que aceleremos o permitamos que el proceso de transformación en nosotros no se frene. Entreguemos todas esas cosas que sabemos que atentan contra nuestra relación con Dios, porque habrá cosas que nosotros no nos damos cuenta que tenemos y esa también Dios nos la quiere mostrar. Pero ¿qué pasa con aquella que ya Él nos mostró y todavía seguimos renegando de ellas? ¿Cuánto más será con aquella que todavía no nos hemos dado cuenta? Y Dios es soberano. Dios puede que
te revele algo que tú no habías visto y todavía tú no hayas permitido que se te quite lo que ya tú sabes. Pero el llamado aquí es a procurar una transformación verdadera, y verdadero significa sincero. Sincero significa, y esta me la enseñó la pastora en teología cuando la dio, la sinceridad trata o se remonta a la época donde se hacían vasijas de barro. Y las vasijas de barro, cuando se agrietaban, la cubrían con cera a las grietas. Entonces, sincero tiene que ver con una vasija sincera, es decir, íntegro. Entonces, procura que tu transformación no solamente se quede en lo que el otro te ve y en lo que tú crees que tú muestras, sino que tu transformación realmente sea genuina y pura para que tu intimidad con Dios sea perfecta. Muchos de los que estamos aquí presentes decimos, hemos dicho, yo he escuchado de todos y yo mismo lo he dicho, y cuando yo oro Dios me escucha y Dios me bendice. Amén, qué bueno. Pero recuerda que no solo las dádivas de Dios que son buenas son sinónimos de salvación. El hecho de que tú seas prosperado en cierta área no significa necesariamente que estés salvo. Lo que sí te puedo asegurar que tiene que ver mucho con tu salvación es cómo tú estás delante de Dios y qué tanta participación tú permites que Él tenga en tu vida y en tu corazón. Así como el ejemplo que vimos, que Él decía, tú no eres quien decide si yo entro al reino de los cielos o no. Juan Emanuel tampoco decide si tú entras o no. Yo tampoco decido si yo entro o no. Ahora, yo sí decido si hago lo que Dios me pide que haga en el momento oportuno. Y a eso Dios le llama obediencia. Entonces, la transformación se puede reflejar en tu nivel de obediencia a Dios. Si tú quisieras un parámetro medible, ¿qué tanto yo obedezco a Dios? ¿Qué tanto yo procuro aguantar la cruz que me tocó llevar? ¿Qué tanto yo soy capaz de renunciar a aquello que me produce placer pero que a Dios no le agrada? Un ejemplo, voy a ponerle otro ejemplo físico, pero la intención es que usted lo vaya extrapolando a su situación espiritual. Ya yo le puse ejemplo de algo supremamente llamativo, un tatuaje en la cara. Pero algo que no es tan llamativo y que yo digo, yo Juan Emanuel he identificado hace mucho que yo quiero superar es dejar de morderme las uñas. Poca gente sabe que yo suelo caer en eso. Para sorpresa mía, en el trabajo alguien me dice la semana pasada, Juan Emanuel, ¿y tú te muerdes las uñas? Digo sorpresa mía porque yo tengo casi 10 años en esa empresa. Yo digo, wow, no se había dado cuenta de mis dedos, qué bueno. Lo cierto es que hay cosas en tu vida que tú sabes que están mal y las sigues acomodando porque aún no han sido expuestas. Y puede que para el hombre nunca lleguen a ser expuestas. Y a veces eso es más peligroso que aquellas que sí son expuestas porque nunca tienes el chance de quitártelas y las das por sentada de que no son nada. Cuando David pecó tomando la mujer de su siervo, en ese momento él solamente miró el placer y el poder que tenía y quizás pensó que el poder que tenía le permitía que eso nunca fuera evidente. Pero cuando el profeta Natán le envió la sentencia, a David no le quedó de otra de saber que nada de lo que él haga quedará oculto para Dios. Y Dios fue tan misericordioso que le dijo, y eso se va a saber. Y lo que tú estás haciendo te lo van a hacer a ti en la azotea. Su hijo comenzó a usar sus mujeres en la azotea hacia delante del público. ¿Qué le digo con esto? Como yo les he dicho en otras ocasiones, a veces la mejor dicha que le puede pasar al ser humano es saber que hay consecuencias graves y a corto plazo, porque si no sigue acomodando lo que a Dios no le agrada. Sabios somos si podemos renunciar a aquellas cosas sin esperar las consecuencias. ¿Cuáles cosas? Las que tú sabes que Dios sabe, que yo no sé ninguna, gracias a Dios. Entonces, yo con esto despido la prédica y el mensaje y sí quiero que oremos cada uno en su lugar para ponernos a cuenta delante de Dios y hagamos un símil a como cuando toca la Santa Cena que hacemos una oración